¿Qué entienden por el estado de un sistema? No por el estado pues, de la entidad que gobierna. Es como la posición o la condición del sistema. ¿En qué condición está el sistema? ¿Listo? O sea, es difícil de definir si yo no meto estado, porque el estado es el estado en el que está el sistema. ¿Listo? O sea, yo tengo un sistema y sé que, por ejemplo, pensemos en un circuito eléctrico. ¿Listo? Yo tengo capacitores y yo necesito saber esos capacitores si ya se cargaron o se están cargando o apenas van a empezarse a cargar. ¿Listo? Es decir, si yo conozco todos los voltajes de los capacitores en todo tiempo, conozco el estado del sistema. Ese es el estado del sistema. ¿Listo? La definición es el conjunto de variables más pequeño a las que vamos a llamar las variables de estado, de forma que conocer esas variables a partir de un tiempo inicial, es decir, conocer las condiciones iniciales del sistema, sea que parta del reposo, sea que parta del punto de operación, ¿listo? Conociendo la entrada que yo le ingreso al sistema a partir de ese tiempo de las condiciones iniciales, me permiten determinar el comportamiento dinámico en cualquier tiempo. Ese es el estado. La variable de estado entonces es el conjunto de variables que me permiten conocer la dinámica del sistema. En un circuito eléctrico que tengo, por ejemplo, un en ese circuito eléctrico, ¿qué variables me permiten conocer el estado del sistema? ¿Cuántas variables necesito para poder describir el funcionamiento del sistema? ¿Cuál voltaje y cuál corriente? La del capacitor Y la del inductor. La corriente del inductor, el voltaje del capacitor. ¿Listo? Acá tengo una variable de estado que se llama voltaje del capacitor y acá tengo otra que se llama corriente del inductor. ¿Listo? Porque, ¿cómo identifico las variables de estado? Identifico los elementos dinámicos, es decir, quiénes almacenan energía, y ese almacenamiento de energía o esa bien sea, pues ya, ese almacenamiento de esa energía me va a dar una variable de estado, porque es la que yo voy a ver cómo varía. ¿Listo? Si tengo, los voy a pintar así, pero no voy a poner líquido, pero supongamos que es el modelo del pulmón. ¿Listo? Tengo dos tanques conectados. Los pulmones son tanques que almacenan energía. ¿Listo? ¿Cuántas variables de estado voy a necesitar? Simplificando mucho el sistema, dos. ¿Listo? ¿Cómo varía la presión o la altura de esta columna y cómo varía la presión o la altura de esta columna? ¿Listo? Acá tengo una variable de estado y acá tengo otra variable de estado. Tengo dos elementos que almacenan energía en forma de tanques, ¿listo? Pulmones con tanques, ¿listo? Y voy a tener dos variables de estado, ¿listo? Entonces, la cantidad mínima de variables de estado me determina el orden del sistema. Si yo tengo menos variables de estado que el sistema, ¿qué pasará? Pues que el orden del sistema, es decir, yo no conozco el orden del sistema, pero yo levanto un modelo de tercer orden. Pero no se supone que el número de variables mínimas me determina el orden del sistema. Entonces, ¿cómo yo puedo tener el orden del sistema sin conocer esas variables? Eso también ustedes con el motociclo. Ustedes no saben qué orden hay. Bueno, sí lo pueden saber. ¿Por qué orden tiene eso allá adentro? Pero digamos que a mí me entregan una caja negra o un sistema
sistema muy complejo, pero yo no sé qué hay adentro, no lo conozco, porque no voy a poder modelar cómo se conoce como modelos de caja blanca o modelos de caja gris. Voy a tener que levantar un modelo de caja negra. ¿Listo? Ese modelo de caja negra no lo voy a levantar fenomenológicamente como lo hicieron con Yesid, sino que lo voy a levantar con otro proceso que se llama identificación. ¿Listo? No sé qué orden es el sistema. ¿Listo? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué sucede si es un orden 1? ¿Qué sucede si es un orden 2? ¿Qué sucede si es un orden 3? ¿Cuánto error cometo si es un orden 1, un orden 2, un orden 3, un orden 4? ¿Listo? Ajusto ese modelo y eso me entrega una función de transferencia. ¿Listo? Obviamente, cuando yo no tengo la cantidad de variables de estado que necesito, que corresponden al modelo, al orden del sistema real, voy a tener un error. ¿Listo? ¿Cuánto error es tolerable? Dependiendo de si voy a hacer una neurocirugía o voy a tirar un misil o voy a matar a un tortuguito. Eso es matar a un tortuguito. Ese que esté parado. ¿Listo? ¿Cómo matas a una tortuga? ¿Qué? No, sí, simular. Simular matar a un tortuguito. Yo maté a un paciente. ¿Listo? Esto va a cometer un error. ¿Listo? Pero lo bonito de la ingeniería es que De los errores se aprende. nos basamos, mejor, ahí lo que uno está haciendo es ajuste fino, sintonía de parámetros, y eso es machete. ¿Listo? La ingeniería es el arte de utilizar la matemática para ver dónde meter el machete. Y funciona. O sea, las cosas funcionan de esa manera. O sea, yo puedo reducir. Yo no conozco pero puede que haya un modelo de orden 3 que se ajuste muy bien al comportamiento del sistema. ¿Listo? Yo corro un análisis del error y me da que tengo un R cuadrado de 0.98. Eso es muy bueno en algunas partes o puede ser muy malo en otras partes. ¿Listo? Habrán áreas de las que ustedes trabajan como ingenieros que un coeficiente de determinación de 0.98 sea muy malo. ¿Por qué me ha pasado? Pues porque yo digo, no, 98 es muy bien. No, profe, es que tiene que ser por encima de 99. O sea, la tercera cifra decimal es la que determina si es bueno y es malo. Yo como, bueno, pues, ¿por qué? Porque necesito mucha precisión. Pero a nivel macro puede que no se necesite tanta precisión. ¿Listo? O sea, yo puedo decir, bueno, yo tengo el modelo de una bomba de infusión y esa bomba de infusión tiene que ir a, no sé, 100 mililitros por hora. ¿Habrá alguna diferencia si va a 99.5 mililitros por hora? Si va a 99 mililitros por hora? Si va a 102 mililitros por hora? Dependiendo del medicamento, puede que sí. ¿Listo? Si es un antibiótico, muy seguramente sí va a haber muchos problemas. Pero si le están pasando una buscapina compuesta o una dipirona, no va a haber tanto problema. Entonces siempre va a depender del contexto en el que yo estoy trabajando. ¿Listo? El orden del sistema lo voy a determinar basado en lo que yo necesito. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes en el control de posición. ¿Listo? Si el control de posición es para una cama y yo le digo vaya a 45 grados y él va a 46, puede que no haya tanto problema. ¿Listo? Pero si yo estoy haciendo rehabilitación de codo o rehabilitación de rodilla y le digo que vaya a 10 grados y él se va a 15 o se va a 2, pues puede que le esté generando, porque puede que la rodilla todavía no esté preparada para hacer ese ángulo. Entonces puede que le vaya a generar un problema al paciente. ¿Listo? Entonces el grado de ajuste que yo voy a tener del modelo, que no sé cuánto es el orden, a un modelo que yo le estoy diciendo sea de orden 2, sea de orden 3,
va a depender de cada aplicación. ¿Listo? Carla tiene una cara de... No, sí entendí. Listo. Las variables de estado no siempre son cantidades conocidas o cantidades medibles. ¿Listo? Es decir, no siempre voy a saber que es un voltaje de un capacitor, no siempre voy a saber que la corriente es un inductor, no siempre voy a saber que es la altura de una columna de agua o una columna de líquido, pues, en general. Esto puede que no representen esas cantidades físicas. ¿Listo? O sea, una variable de estado puede ser simplemente algo que no represente nada que hay dentro del sistema. ¿Por qué? Porque puede que sea algo que hay dentro del sistema, una reacción, un proceso que yo no conozco cómo se puede medir. ¿Listo? O no tengo la forma de medir, o no existe la tecnología. ¿Listo? Pero en general se prefiere que si sean variables que se puedan medir. ¿Listo? Para yo poder observar cómo está funcionando el sistema por dentro. Cuando yo pongo todas las variables de estado, esas variables de estado me van a generar algo que se llama el vector de estados. ¿Listo? O sea, yo tengo acá, entonces voy a generar el voltaje del capacitor y el corriente del inductor. ¿Listo? Y eso va a ser a lo largo del tiempo, entonces me va a quedar una matriz, pero tengo un vector. ¿Listo? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el inductor? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Listo? A ese voltaje, a ese vector, lo vamos a llamar X. ¿Listo? Es decir, el vector de estados, la nomenclatura que se usa en variables de estado es X para los estados. ¿Listo? Entonces ya no voy a decir que tengo un voltaje en el capacitor y que tengo corriente en el inductor, sino que esto ya se va a llamar X1 y esta vaina ya se va a llamar X2. ¿Listo? Ya pierdo toda la información de lo que sé que representa. ¿Listo? Pero la variable de estado, la nomenclatura que se usa es que cada estado es una X, sub 1 para el primer estado, sub 2 para el tercero, para el segundo, para el tercero. Listo. Y esas variables de estado me generan un espacio que se llama el espacio de los estados. ¿Listo? O sea, yo puedo representar la trayectoria X1, X2 en un plano cartesiano. O sea, yo puedo tener acá X1, acá tengo X2 y a esto, pues aquí puede haber algo como así. Esto, dependiendo de cómo sean, pues las vueltas y la forma en la que da la vuelta van a depender de qué creen que pueda depender eso. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo? De que, o sea, yo ahí pinté una relación entre X1 y X2 y eso y termina por allá en un punto. ¿Listo? ¿Quién es el punto donde termina? El estado estacionario. ¿Listo? Es el valor del estado estacionario. ¿Listo? Ese punto donde llega es el valor en el que se estabiliza, pues tiene el valor estacionario el sistema. ¿Y de qué va a depender la forma en la que da las vueltas? De la parte transiente. ¿Listo? O sea, yo voy a tener acá una solución para el voltaje del capacitor, digamos, era la menos 3t por coseno de 2t. ¿Listo? Y para la corriente en el inductor puede que sea 3e a la menos 3t por seno de 2t más un espacio, más 45 grados. Cualquier cosa. ¿Listo? Cuando yo pinto en cada punto del tiempo, pues van a haber unas cosas, pues un cambio entre las variables de estado. ¿Listo? Pero ¿a qué punto va a tender? Al punto de valor de estado estacionario. Pues supongamos que aquí va a haber más 3 y aquí más 2. ¿Listo? Entonces por acá
Este sería 3 y por acá sería 2. ¿Listo? Ese punto es el valor de estado estacionario. Y las vueltas y la forma que da la vuelta depende del transiente. ¿Y el transiente de qué depende? ¿Cómo se llaman esas formas de variación? Son los modos naturales del sistema. ¿Listo? Entonces al final, la forma que yo veo acá en el diagrama de fase es los modos naturales del sistema interactuando entre ellos. ¿Listo? Existen 3 variables de estado. Pues imagínense una superficie que va haciendo esas vueltas. ¿Listo? Sería como una especie de hélice. ¿Listo? 4 variables de estado nos queda muy difícil imaginar. ¿Listo? Por eso, el análisis que nosotros vamos a basar, o sea, todo el análisis de nosotros del sistema van a ser si el sistema es de primer orden o si el sistema es de segundo orden. De ahí en adelante es difícil analizar el sistema. O sea que ese sistema tiene 2 entradas. O puedo considerar que una depende de la otra. No, tiene una entrada. Lo que tiene son 2 estados. Pero en ese caso no serían 2 salidas. La salida la defino yo. Puede que mi salida sea esta, porque estoy controlando algo por corriente, o puede que sea esta, porque estoy controlando algo por voltaje. ¿Listo? O simplemente el único instrumento que tengo para medir variables es un voltímetro, no tengo amperímetro. Entonces, el voltaje en capacitor. La salida entonces sería esta. Pero de igual forma, como al ser un circuito eléctrico, igual la corriente va a fluir por todo el circuito. Sí, pero lo que estoy midiendo Dependerá de ella. es, o sea, lo que yo estoy conectando a la salida del sistema Es lo que tengo capacidad de medir. Si tengo un amperímetro y tengo un voltímetro, tengo 2 salidas. Si nada más tengo un amperímetro, tengo una salida, que es la primera variable de estado. ¿A eso te refieres cuando solo de pronto pueda conocer una de las 2 variables? Exactamente. Eso. En un amplificador en configuración diferencial, ¿quién es la salida? La salida es una recomposición de las 2 entradas. La primera entrada menos la segunda entrada. ¿Listo? Entonces adentro se van a reconfigurar los estados y puede que la salida dependa de 2 o 3 o más estados. ¿Listo? O sea, yo puede que mi salida sea una configuración diferencial de estas 2 variables, entonces que la salida sea el voltaje del capacitor menos una resistencia, la llamada R sub Z, es la resistencia de la impedancia de salida del sistema multiplicado por I. Eso. Y puedo, o sea, la salida va a depender de lo que yo estoy midiendo eso. ¿Listo? Las variables de estado, digamos, nacen de una necesidad de trabajar con sistemas cada vez más complejos. ¿Listo? O sea, ustedes, acá vamos a ver solamente sistemas de una entrada y una salida, ¿listo? Pero las variables de estado se pueden utilizar para varias entradas, varias salidas. ¿Listo? ¿Cómo se ve la ecuación de estado? La ecuación de estado es un vector, o sea, es una ecuación diferencial donde tengo para cada variable de estado su derivada. ¿Listo? Es decir, como lo que yo, o sea, las variables de estado son las variables que me dan información sobre la dinámica del sistema. ¿Listo? La dinámica del sistema está relacionada con esas derivadas que hay adentro, esos cambios que hay adentro. Hace menos bulla y la haré de una. Es comparte. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones de estado siempre, al lado izquierdo va una ecuación diferencial, pues una derivada de primer orden. ¿Listo? O sea, para cada variable de estado, yo voy a tener su derivada, es decir, su dinámica, como una función de todas las variables de estado y de todas las entradas. Es decir, yo no voy a poder tener dentro de una ecuación
de estados. Algo así. Solamente va a aparecer una derivada. Entonces, este término no podría estar. ¿Y qué haría con ese término? Pues hacer un cero. Eso. O sea, esas derivadas, ¿se acuerdan cuando les dije que los ceros lo único que nos iban a dar era problemas? Esos ceros, o sea, los ceros que aparecen en la ecuación diferencial, los ceros que aparecen, o sea, los ceros, las derivadas de la entrada van a tener problemas. ¿Por qué? Porque solamente puedo tener funciones de la entrada, no de sus derivadas. Entonces eso nos va a traer problemas. O sea, las derivadas de las entradas nos van a traer problemas. Y las derivadas de las entradas están relacionadas con los ceros del sistema. Entonces esos ceros del sistema lo único que hacen es mover perillas para combinar los nodos naturales y poner problemas cuando lo van a representar en variables de estado. Y más adelante vamos a ver que un cero puede cambiar sustancialmente la dinámica esperada de un sistema. Si yo espero que el sistema responda de cierta forma, ¿listo? Porque es un sistema de segundo orden, subamortiguado, entonces supongo que va a responder de cierta manera, supongo que va a responder de esta manera, pero puede que el cero haga que responda de esta manera. Problemas. Ceros, problemas. Tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Listo? Y las salidas, como les dije, también es una función de los estados y las entradas. ¿Listo? Vamos a hacer esto. O sea, vamos a pasar un modelo que ya levantó alguien, claramente no lineal, de un sistema a su representación en variables de estado. ¿Listo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Quiénes son las variables de estado? W y Z, y la salida es la V. Entonces tenemos 2 ZW punto más 2 menos punto 4W más punto 2 Z punto W. ¿Otro qué? Más punto 2. ¿Quién? Z pues sería Z Z punto W igual a 0. y la segunda es 4W punto más 3W más punto 1W igual a 3 menos 6Z igual 8V. Ese es un sistema lineal, no hay problema con que sea no lineal, porque miren que yo aquí simplemente les estoy diciendo que las derivadas de las variables de estado es una función de las variables de estado y de las entradas. ¿Listo? Entonces, en un sistema no lineal, obviamente van a quedar funciones que son no lineales. ¿Listo? Las variables de estado entonces son Z y W. ¿De qué orden es el sistema? Las variables dinámicas, perdón, son Z y W. ¿De qué orden es el sistema? 2. Es un orden 3, porque hay un Z, la segunda derivada de Z. Tengo la segunda derivada de Z y tengo la primera derivada de W. Tengo un orden 3. ¿Listo? El sistema es de orden 3. Orden 3, 3 variables de estado. ¿Quiénes son las variables de estado entonces? ¿A quién quiere llamar X1? ¿A quién quiere llamar X2? ¿Y a quién quiere llamar X3? Sería X1 pues Z. X1 Z, listo. X2. La segunda derivada de Z. ¿La segunda o la primera? Es la primera. La primera derivada de Z. ¿Y X3? La segunda derivada. ¿Qué? Ah, bueno, sí, Z no hay que sacarle eso.
¿Listo? Es decir, ¿quién es X2? Si X2 es Z punto y Z es X1, X2 es X1 punto. ¿Listo? Ya tengo la primera ecuación de estado. X1 punto igual X2. Recuerden que las ecuaciones de estado son X1 punto igual a una función de estados y entradas, X2 punto igual y X3 punto igual. Ya tengo la primera ecuación de estado de acá. X1 punto igual a X2. ¿Listo? ¿A quién es igual X2 punto? Entonces, acá, X2 punto, aquí es igual. Es Z doble punto. Es decir, esta vaina acá se llama X2 punto. Esta doble Z doble punto es X2 punto. ¿Quién es Z? X1. ¿Quién es W? X3. ¿Quién es Z punto? X2. Y X3. No, recuerda que solamente en una ecuación solamente puede haber una derivada. Ya la utilicé. Entonces se llama X2. ¿Listo? Z punto es X2. Y W es X3. ¿Listo? Y acá, ¿quién es W punto? X3 punto. W, X3. W a la 3, X3 a la 3. Z, X1. ¿Y quién es la entrada? U. Entonces la entrada es como U. ¿Listo? Las entradas son U, los estados son X, las salidas son Y. ¿Listo? ¿Cuál es? Entonces ya tenemos la primera ecuación de estados. X1 punto igual X2. X2 punto. Entonces va a ser un medio de menos 0.8 X1 más 0.4 X3 menos 0.2 X2 X3. Y X3 punto, ese es un cuarto de menos 3x3 menos 0.1x3 al cubo más 6x1 más 8. Y ya quedó montado en variable de estado. O sea, ya tengo la representación en variable de estado. ¿Listo? ¿Dudas? En ese caso yo no podría igualar X2 punto a X1 punto. ¿Cuál? ¿Qué? Pues yo podría igualar X2 puntos a X1 punto. No, porque No. de X1 2 puntos. Porque sería X1 2 puntos. Ya. Listo. Ya quedan las ecuaciones de estado. Es decir, cuando yo tengo una ecuación diferencial, lo que hago es identificar quiénes son las variables dinámicas, cuántas son sus derivadas y sumar los órdenes de las derivadas. ¿Listo? En este caso teníamos dos derivadas, pues una segunda derivada para z, que era una variable dinámica, y una primera derivada para w. O sea, la máxima derivada de w es primera, la máxima derivada de z es segunda, el sistema dio de 3. Tengo que definir tres variables de estado. ¿Listo? Si se me presenta este caso y que aparece una segunda derivada, lo que tengo que hacer es definir variables auxiliares con las derivadas. ¿Listo? Si aparecen 3, 4, 5, 7 derivadas, es el orden máximo. Entonces, x1, x2 sería z, esa variable punto, doble punto x3, triple punto x4, y así hasta la sexta derivada. ¿Listo? Cuando el sistema es lineal, ¿listo?
Entonces la ecuación que aparece como función de estados y de entradas es una ecuación lineal. Esto es una combinación lineal de estados y entradas. ¿Listo? ¿Y cómo puedo representar una combinación lineal de variables y estados? Lo voy a hacer sencillo con un orden 2. Por ejemplo, tengo que x1 punto es 3x1 más 4x2 menos 2y. Y que x2 punto es 2x1 menos 5x2 y ya, tenemos así. Esa es mi representación en variables de estado de un sistema cualquiera. ¿Listo? ¿Cómo puedo representar eso de una manera o una herramienta más fácil de manejar? ¿Cómo se les ocurre esa combinación lineal? O sea, te lo vienes a representar pues en una gráfica. No, ¿cómo poner la ecuación más bonita? En una matriz. ¿Cuál matriz? Acá me queda un vector de derivadas. Es el vector de estado, pues de la dinámica del estado. Me queda una matriz 3, 4, 2, menos 5 multiplicado por el vector de estado x1 menos 2 menos el vector 2, perdón, menos 2, 0 multiplicada por la entrada. ¿Listo? Esa es la representación del espacio de estados. ¿Listo? A eso la vamos a llamar la S. ¿Cuál es qué? No más. Ahí. ¿Listo? Esa representación vector matriz va a llamarse SSR y solo es posible si el sistema es lineal. SSR. State, Space, Representation. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de SSR es una representación en variables de estado. Y siempre me voy a referir a una SSR, no a la SSR. Porque una representación en variables de estado no es única. Un sistema puede tener, me atrevería a decir que infinitas, pero digamos un burgo de representaciones. ¿Listo? A mí se me viene a la cabeza esta, la canónica controlable, la canónica observable, la canónica de compañero, la canónica del libro, la canónica de variables de fase. O sea, aparecen un montón de representaciones y todas van a ser equivalentes porque es el mismo sistema. ¿Listo? Entonces todas tienen que ser la representación de la dinámica del mismo sistema, entonces todas tienen que ser equivalentes, así yo vea las matrices diferentes. ¿Listo? Entonces me quedan esto. Las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida también en representación matricial. Eso se ve, digamos, gráficamente de esa manera. ¿Listo? Hay 4 matrices entonces. La representación en el espacio de estados se compone de 4 matrices. La matriz A se llama matriz de transición de estados o matriz de estados si quieren ser un poquito más económicos en el lenguaje. La matriz B se llama matriz de conexión directa. Matriz de entrada, perdón, matriz de entrada. C es la matriz de salida y D es la matriz de conexión directa. Spoiler, D la mayoría de las veces es 0. D es matriz de conexión. A, transición de estados.
B, la de entrada, C, la de salida, y D, la de conexión directa. Esto se llama feedback. ¿Listo? Que es lo contrario del feedback. ¿Listo? Feedback es hacia atrás, conexión hacia atrás, forma de desconexión hacia adelante. ¿Listo? La mayoría de las veces, el 99.999% de las veces, D es cero. ¿Cuándo creen que no es igual a cero? Porque teniendo en cuenta que él también tiene en cuenta la entrada, que sería, perdón, la salida. O sea, la salida, en la salida encuentro la misma entrada. La salida. O sea, es una conexión directa. Multiplicado por 3, por 5, por 8, por lo que valgan esos valores de la matriz, pero es una conexión que va de entrada a salida directa. Es decir, si yo tengo una representación en diagramas de bloques, si aquí es la entrada, por acá viene toda la otra dinámica del sistema y esto es Y. Sería un sistema de paralelo. Pues no sé. Tendría que tener un paralelo entre una parte dinámica y una parte de la entrada. ¿Eso en qué casos se da? ¿Qué forma debería tener la respuesta al impulso? ¿O qué de especial debería tener la respuesta al impulso? Para que cuando yo la ponga en su equivalente SSR, D sea diferente de 0. ¿Qué tendría que haber en HDT? Si D me dice que en la salida estoy viendo la entrada, la respuesta al impulso que tiene que contener para que aparezca una D diferente de 0. Si en la salida está la entrada, la salida al impulso, la respuesta al impulso, ¿qué debe contener? A un offset. ¿Ah? Un offset. No, porque ahí no estaría en el impulso. O sea, si en la salida está la entrada y la entrada es un impulso, ¿qué tiene la respuesta al impulso? Otro impulso. ¿Un impulso? No, pero es Negro. Tiene un impulso y acá tiene modos naturales. ¿De qué forma es la función de transferencia? Si yo transformo la Laplace, acá aparece un 1 más un polinomio sobre otro polinomio. ¿Listo? Y este polinomio, digamos, es de orden 2 porque el sistema es de orden 2. ¿Listo? Cuando yo la junto para h de s, ¿qué sucede? Que yo tengo que decir que arriba es uds más pds sobre uds y tengo el mismo orden arriba que abajo. ¿Listo? Es decir, ¿qué forma tiene que tener la función de transferencia? Que tenga el mismo orden arriba que abajo. Yo puedo tener un S3 más 2S2 más 5S más 3 sobre S3 más 7S2 más 8S más 5. ¿Listo? Perdón, más 3. ¿Listo?
sistemas que tienen esa forma, esto, solamente es posible encontrarlos en circuitos eléctricos. En la naturaleza no existen esos sistemas que tengan la conexión directa entre la entrada y la salida. Porque esos sistemas que tienen el mismo orden arriba que abajo, por lo general tienen respuestas pasa-altas, pasa-bandas y rechaza-bandas. Y en la naturaleza todo es pasa-bajas. En la naturaleza todos los sistemas son filtros pasa-bajas. El cerebro, cráneo, cómo viaja la información hasta los electrodos de la electroencefalografía, filtro pasa-bajas. Corazón, todos los tejidos que tenemos hasta el electrodo para el electrocardiograma, pasa-bajas. ¿Ves? Todo lo que ustedes van a medir en ingeniería biomédica se comporta como un filtro pasa-bajas. ¿Ves? Salvo que sea un circuito eléctrico que tenga respuestas pasa-bandas, pasa-altas o rechaza-bandas. Es la única forma de encontrar que esta matriz sea diferente de esta. No hay otra forma. ¿Listo? Bueno, eso se representa en un diagrama de bloques así. ¿Listo? Por lo general. ¿Qué hay adentro de un diagrama de bloques de una SSR? Integrales. ¿Listo? El diagrama de bloques, cuando lo estoy haciendo con SSR, van a tener integrales. ¿Listo? Gracias. ¿Así fue? Ya. ¿Alguien? No. Ya lo que es el ejemplo. Ya por ejemplo, vamos para casa. ¿Listo? Dice, hay una SSR de un modelo simplificado de un actuador solenoidal. ¿Listo? Un actuador solenoidal es como un resorte, ¿no? es una válvula que se controla por voltaje. Es un actuador solenoidal. ¿Listo? Cuando yo piensen en cuando abren las compuertas de una represa, ahí hay una válvula que se está moviendo. Eso es un actuador solenoidal. ¿Listo? Digamos que hay otra característica, es que yo puedo entrar o sacar. ¿Listo? El actuador solenoidal funciona para los dos lados. Pero el modelo es este. ¿Listo? Cuando yo saco un modelo linealizado, me queda de esa manera que hay allá. ¿Listo? Tengo que hallar, y vuelvo y repito, una SSR completa con la posición de la masa como única variable de salida. ¿Listo? Es decir, la posición Z es la única salida del sistema. ¿Cuántas variables de estado tengo que definir? ¿Cuál es la máxima? Busco la máxima derivada de las variables que están derivadas. Z doble punto, tengo 2 y punto tercer grado. ¿Listo? Son 3 X1, X2 y X3. Profe, ¿por qué 3? Porque busco la máxima derivada de lo que aparezca. ¿Listo? Dice, vea, Z tiene doble tal. Y busco las derivadas de A plena. 2 de Z y una de X son 3. Sumo. Si tuviéramos 2 de Y, sería de 4. Ya. Entonces busco las máximas derivadas de las variables que aparezcan por ahí, sumo esos y eso me da el orden del sistema. ¿Listo? ¿Por qué siempre me refiero a una SSR? ¿Cómo quieren definir las variables de estado? ¿Quién quiere que sea X1? Z. Pero, Apoyo. Pero podría ser Y.
llama psicorrígido. O sea, yo sé que esto es en Z porque es la primera que aparece. Pero hay alguien que puede hacer el psicorrígido y diga, las quiero en orden alfabético. Entonces X1 es Y, X2 es Z y X3 que le toca, pues la derivada de Z porque no hay letra. ¿Listo? Entonces, la matriz va a cambiar. No es la misma representación, no es la misma matriz, pero conserva las mismas características que vamos a hablar en la clase entrante. ¿Listo? ¿Con qué creen que puede, o sea, qué creen que tiene que conservar? Los estados Es decir, los modos naturales. Esa es la respuesta. ¿Listo? Esa es la respuesta siempre. Como que sé que todo era acá. ¿Qué tiene que natural. conservar las matrices?